Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estaremos hablando de la historia de la educación en México. Comencemos. La educación en México ha ido evolucionando constantemente al pasar de los años, con la finalidad de mejorar los procesos y modelos educativos para mejorar la calidad educativa. La historia de la educación en México se forjó en diversos momentos clave que han marcado su evolución. Hablar de la educación es remitirse a las civilizaciones prehispánicas y llegar hasta las reformas actuales. A continuación, mencionaré la evolución de la educación en México. Comencemos con la época prehispánica que se dio antes de 1521. Enseguida, la independencia y reforma liberal de 1821-1876. Enseguida, la Revolución Mexicana y la reconstrucción educativa dada en 1910 y 1940. El siglo XX de 1940 y 1980. Y por último, mencionaremos las reformas contemporáneas de 1980 hasta la actualidad. En esta etapa, los sistemas educativos de las civilizaciones mesoamericanas, como los mexicas y los mayas, estaban enfocados en la formación de los jóvenes para sus roles en la comunidad y tenían su base en valores. Su educación dependía del estatus social del individuo. Los hijos de la nobleza asistían al Calmecac, donde aprendían sobre gobierno, religión y astronomía, mientras que los jóvenes comunes se formaban en el Tepochcali, donde adquirían habilidades militares y laborales. En esta etapa, la llegada de los españoles marcó un punto de inflexión, pues la religión católica asumió la responsabilidad de la educación de los nativos. La educación colonial se centró en la enseñanza de artes y oficios, así como el adiestramiento en la nueva lengua y la cultura. Se fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536 y la Pontificia Universidad de México en 1551. En esta etapa se da la promulgación de la Ley de Instrucción Pública 1867, que estableció la educación laica, gratuita y obligatoria. Se crearon las escuelas parroquiales y municipales, escuelas normales y preparatorias y el positivismo en el porfiriato. Si bien esta educación no solo se centraba en la teoría, sino también en la práctica, enseñando habilidades y oficios necesarios para la vida cotidiana, se imponía una disciplina estricta tanto en las escuelas como en casa, con castigos severos por desobediencia. En esta etapa se funda la Secretaría de Educación Pública en 1921, impulsando la alfabetización y la educación rural. Cabe mencionar algunas aportaciones de Vasconcelos, quien estableció las escuelas rurales en el campo con el fin de unificar al país culturalmente. Entre ellas destacan las casas del pueblo, escuelas rurales, que convocaron a las comunidades a un esfuerzo de alfabetización, instrucción de diversas habilidades y conocimientos, y de un desarrollo de la vida social. En esta etapa se crea el Instituto Politécnico Nacional en 1936 y la Universidad Autónoma Metropolitana en 1970. Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, el 12 de febrero de 1959, mediante decreto del presidente Adolfo López Mateo y Jaime Torres Bodet. Se puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados y en 1981 se crea el Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA. Por último, las reformas contemporáneas de 1980 a la actualidad. En esta etapa, la educación en el México moderno ha experimentado una profunda transformación desde la promulgación de la Constitución de 1917, que estableció el derecho a una educación laica, gratuita y obligatoria. La modernización de la educación fue una ola de corrupción, se burocratizó la educación y se formaron sindicatos que trajeron una falta de calidad educativa. Sin embargo, con la política educativa de Jaime Torres Bodet, sigue siendo de utilidad para nuestra actualidad. Los retos educativos en la actualidad, como son la integración de la tecnología, la politización y la corrupción de la educación, la deserción escolar, la falta de recursos e infraestructura y el bajo nivel académico, debemos de tomar en cuenta que es necesario estas políticas educativas que sirvieron a través de la historia para poder adaptarla a la actualidad, integrar los valores éticos y morales que apoyen a la integración responsable del crecimiento nacional.
Pues esto es todo. Muchas gracias y hasta luego.